Alexander Acosta, periodista de la Fundación Sergio Rego. Bueno, vamos a empezar en 10 segundos. Está conectando. Listo. En este momento ya estamos en vivo. Buenas tardes y bienvenidos a la cuenta de la Fundación Sergio Rego. Mi nombre es Alexander Acosta y hoy vamos a tener un conversatorio muy especial en el marco del Día de la Cero Discriminación, un día otorgado 1 de marzo por las Naciones Unidas con un enfoque especial este año en el contexto de la pandemia. Pero bueno, en este momento ya les voy a presentar el equipo maravilloso de mujeres que me acompaña en la tarde de hoy. Esperemos unos minutos mientras se conectan más personas, mientras se van conectando personas. A ver, ay, permítanme un segundo. Problemas técnicos. Bueno, ya se van conectando varias personas. Buenas tardes a todas las personas que van llegando. A ver, denme un segundo. Bueno, listo. Entonces, bueno, les presento, de la tarde de hoy me acompaña, tengo el privilegio de estar con estas tres grandes mujeres que tienen algo en común y es que las tres son activistas, las tres son líderes y las tres hacen todo el tiempo actividad y activismo para erradicar la discriminación. Nos acompaña en la tarde de hoy Brigitte Batiste, bióloga colombiana que se desempeña actualmente como rectora de la Universidad EAN y es columnista del periódico La República. También está con nosotros Paula Andrea, más conocida como La Tata, modelo plus size y activista en este medio del entretenimiento. Y con nosotros la directora y fundadora de la Fundación Sergio Rego, Alba Lucía Reyes, activista y defensora de los derechos humanos. ¿Cómo están? Buenas tardes, chicas. Hola, buenas tardes, Alex. Muchas gracias a ti por la presentación. Bueno, Buenas tardes, Alex. un privilegio tenerlas acá con nosotros en esta tarde, hoy en el marco de la cero discriminación. Esperen un segundito. Gracias. Bueno, entonces, yo los quiero contextualizar a nuestro público. Hoy, en el Día de la Cero Discriminación, es un día otorgado por las Naciones Unidas, en especial ONU-SIDA, y se creó para que las personas hiciéramos conciencia de que tenemos que erradicar la discriminación en todos los contextos sociales, en todas las esferas. Eso quiere decir religión, política, estructural, socioeconómica, todas. ¿Sí? Género, identidades. Por eso, hoy queremos conversar con ustedes frente a estas problemáticas sociales. Hoy en día, la discriminación es uno de los motivos por los cuales se están suicidando los jóvenes. Es por eso que Albita hoy nos acompaña, porque es una activista que ha trabajado durante estos años para erradicar la discriminación y la prevención del suicidio. Entonces, vamos a empezar. Yo les voy a hacer unas preguntas. La idea es que conversemos y empecemos. Voy a ponerles una un poquito difícil para que salgamos de esta porque es muy importante. Y es para ti, Brigitte, ¿qué hace falta a nivel estructural para erradicar la discriminación? Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por esta invitación y sobre todo la posibilidad de interactuar con la Tata, con Alba también, porque bueno, el trabajo que ustedes hacen es fenomenal. Felicitaciones como siempre. Esto es uno de los, digamos, de los instrumentos clave que tenemos para erradicar la discriminación y es hablar de ella en público, no ignorarla, no darle la espalda, no minimizarla, no invisibilizarla, porque la discriminación existe incluso de manera inconsciente y en la medida en que nosotros podamos ponerla sobre la mesa, llamar la atención sobre el hecho, pues vamos a ayudar a que se supere. El segundo hecho es trabajar por la inclusión activamente y es identificar dónde se necesita acción afirmativa, dónde necesitamos atraer a las personas que se sienten excluidas, que se sienten discriminadas, entender su situación y esa correlación que hace que sean discriminadas y que requiere una atención directa. Pero la inclusión o la acción afirmativa no es suficiente porque puede incluso generar más vulnerabilidad, puede poner a las personas que han sido discriminadas en una situación difícil. Entonces necesitamos establecer mecanismos explícitos de conversación, rodear a las personas,
construir esos vínculos amables y gentiles, empáticos, para que se vayan superando las barreras. Bueno, Origi, eso que dices es muy importante. Este espacio en particular, el que ya estemos dando este tipo de conversaciones, es un espacio que nos invita a que creemos, a que resolvamos inquietudes, a que nos cuestionemos. Por eso también quiero invitar a todas las personas que están conectadas que por favor nos formulen sus preguntas, que acá yo voy a estar leyéndolas. Albita, tú has trabajado con los jóvenes y es una población porque a uno de joven le enseñan a que matonear es normal. Eso no se la deje montar. Eso es normal. ¿Tú cómo trabajas el tema de la discriminación en específico con los adolescentes? ¿Cómo se debe tratar esos temas con ellos? Bueno, Alex, desde que iniciamos con la Fundación Sergio Urrego, esto hace ya 6 años, nuestra labor principal es educar. Creo que todo el trabajo que nosotros hagamos en prevención a la discriminación, tanto con niños, niñas y jóvenes, como con adolescentes y también con los adultos, es empezar por educar, empezar por decirles a todos y todas que nosotros aquí somos seres humanos y seres humanos sin etiquetas. Nunca me voy a cansar de decirlo porque creo que es lo que nos ha faltado. Siempre decirles a los jóvenes que empecemos por precisamente vernos como somos, como tal cual somos. Es decirles a ellos y a ellas que pueden ser tal cual, que no nos dejemos llevar por tantos estereotipos creados que casi que día a día se crean estereotipos tanto para las mujeres, para los jóvenes, para los niños, para las niñas. Empezar por decirles que esto no es de colores, ni de blanco, ni de rosado, ni de azul. Esto es más de poder entender al uno y al otro, que tanto los jóvenes como los niños tienen que ser sin miedos, empezar a crecer sin tantos miedos creados, porque creo que eso es lo que pasa. Entonces, cuando los niños hacen bullying y matoneo y discriminación en los colegios, siempre lo he visto y en el tiempo que llevo trabajándolo, es que lo empiezan a aprender desde casa, desde la familia. Entonces yo creo que hay que empezar a crear esos espacios libres de discriminación desde cada uno de nuestros hogares para que sean asimismo ellos y ellas repitan lo que ven en la casa, más de respeto, más de verse y ver a sus compañeros, a sus compañeras como lo que son. O sea que la discriminación se puede decir que uno de los primeros escenarios para erradicarla es la casa y la familia. Sí, yo prácticamente que estoy muy segura de esto. Hay muchas culturas con las que hemos venido creciendo, pero también yo siempre les digo, si vamos a la historia, si vamos a recrearnos en la historia y nos vamos a ver precisamente en esta semana que hemos trabajado todo lo de nuestras culturas indígenas y cómo es que se nos ha olvidado precisamente cómo eran nuestros indígenas, cómo eran antes, por qué empezamos con tantos paradigmas, por qué empezamos a crecer con tantas cosas en nuestra cabeza. Entonces yo creo que no hay que juzgar tampoco, pero sí hay que decirles a muchas de las familias, hay que decirle a los adultos, empecemos nuevamente de ceros, empecemos a vernos y a hablarles a nuestros hijos y hijas de lo valioso que es el ser humano, de lo valioso que es vernos sin prejuicios, sin irrespetos. Yo creo que eso es como lo más importante también inculcar a los chiquitos, a los pequeños, a las pequeñas, de que ellas y ellos son únicos e irrepetibles. Bueno, aquí tenemos unas invitadas muy diversas porque cada una trabaja desde la academia, desde el activismo. Y la Tata, tú estás en un sector del entretenimiento, un sector, como lo decía Brigitte y Alba, lleno de prejuicios. Cuéntanos de pronto cómo ha sido tu experiencia en ese escenario del entretenimiento para combatir la discriminación. Pues mira, como lo dice Brigitte y como lo dice Alba, visibilizar, educar, pero también dignificarnos. Y es como olvidarnos un poco porque siempre socialmente y culturalmente nos dicen, usted tiene que aprender esto y esto y esto y esto, pero nunca nos han dicho, también se vale desaprender conductas que son nocivas para tu crecimiento como ser humano. Creo que tenemos que empezar a dignificarnos como seres humanos,
yo tengo, los que me conocen, el proyecto de vivir sin etiquetas, y yo en las conferencias, en las charlas les digo, parecemos tiqueteadores con PhD, ¿no? Una máquina tiqueteadora al supermercado, le vamos poniendo etiquetas a todo el mundo, entonces es gay, es lesbiana, es bisexual, es gorda, flacas, negras, indígenas, pobres, ricas, bruta, y todas esas palabras que normalizamos dentro de nuestras conductas diarias son las que primero nos violentan. Y es así que en la mesa del comedor es el primer lugar donde tú encuentras esa violencia aspectista que te ataca directamente en tu autoestima y en el amor propio, que, valga la pena decirlo, se ha convertido en un eslogan de marketing que me carcome el alma, porque el empoderamiento, el amor propio, la autoestima, todo eso se convirtió en algo que supuestamente estaba en moda, y como tú dices, en el mundo del entretenimiento, el modelaje de tallas grandes es una lucha constante, porque una de las cosas que siempre tenemos que aclarar es que no hacemos apología ni a la gordura ni a los malos hábitos, y es desdibujar esos imaginarios que tienen de todas las personas delgadas son sanas y todas las personas gordas están enfermas, o son sedentarias, perezosas, no se quieren, etc. Entonces es empezar a decir, ok, en el mundo del entretenimiento, de la moda, en esta industria tan grande, las mujeres de talla grande, curvy, gordas, también es quitarle el peso a la palabra gorda, porque se convirtió en un insulto, y todo eso lo absorben nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes, nuestras niñas, y empiezan a dudar de sus capacidades. Entonces, soy bonita, si soy delgada, si soy heterosexual, si hablo así, si me siento de esta manera, ¿me entiendes? Entonces es muchísima información que va atentando a su desarrollo en el carácter, y esto nos pasa no solo a los niños, niñas y adolescentes, sino también a mujeres mayores que atentan contra sus vidas porque no sienten que no caben en esos estereotipos y en esas cuadraturas sociales. Me gustó mucho lo que dices, Tata, porque hay algo de construirnos todo el tiempo. Y es precisamente donde todos estamos en ese ejercicio porque venimos con un chip y una cultura desde nuestro nacimiento que nos hace ser discriminadores. Yo les quiero preguntar a ustedes que me levanten con la mano con toda sinceridad. ¿Ustedes han discriminado? Todos hemos estado Oh. en las dos caras de la moneda en algún momento, porque Brigitte lo decía, muchas veces no lo hacemos con la intención malsana de herir, sino que depende del círculo como nos hemos criado. Entonces muchas veces sí, porque hay que entender algo, mi libertad termina donde empieza la de los demás, y a veces esa línea es tan delgadita que la pasamos. Yo sí, a veces uno hace comentarios que nada que ver, pero pues en eso está el trabajo que hacemos, ¿no? En decir, ok, la embarré, hice esto y tengo la fortaleza de excusarme. Precisamente a ese punto quiero llegar, y es que uno, lo primero que debemos hacer es reconocer que nosotros, porque siempre estamos victimizándonos, ¿no? Pero también es reconocer que hemos sido sujetos de discriminación y que probablemente lo somos en muchas cosas, en muchas ocasiones por esos sesgos inconscientes. Y ustedes tres también tienen otra cosa en común, y es que a ustedes les encanta el Twitter, son súper activistas, y es por eso que te quiero preguntar, Brigitte, y ahorita vamos con ustedes. Esta es una plataforma que permite que fomente la discriminación racial, de género, social, económica o no. Porque vemos todos los días que Twitter se ha convertido en una plataforma para todo tipo de discusiones. ¿Es o no una plataforma que promueve la discriminación? Brigitte. Muy importante esta pregunta porque, digamos, las plataformas de las redes sociales son, digamos, ámbitos con mucha libertad de expresión. Se idearon pues para promover conversaciones eh, con ciertas estructuras, para mejorar la comunicación sin ser medios de comunicación, y súbitamente revelaron el lado oscuro que todos y todas tenemos, porque nos dejamos llevar tal vez por el ego, por el ánimo protagónico, o simplemente porque nos vimos enfrentadas a una diversidad de condiciones que no estábamos listos para entender o para afrontar. Y eso convirtió no solamente a Twitter, sino a otras redes en unos espacios muy violentos, muy agresivos.
Un poco recordaba el matoneo en el colegio, pero a escala globalizada, ¿no? Entonces tú escribes algo y debajo te escriben personas de todo el planeta. Factor, el anonimato. Exacto. Algunos del anonimato y otras ni siquiera se dan cuenta de lo violentos que están siendo, porque yo me he encontrado con mucha gente que es muy agresiva en las redes sociales y luego nos encontramos frente a frente y como si no hubiera pasado nada. Y digo, pero tú escribiste ayer que yo era una cretina, ¿cómo me saludas así? Y dice, no, yo no quise decir eso, pero mira, aquí lo... No, es que el Twitter es que realmente no quise llegar tan lejos, pero es como es corto, como el contexto. Y bueno, la conversación se puede arreglar. Pero yo creo que también tienen la oportunidad de ser instrumentos pedagógicos importantísimos para, con el tiempo, ir aprendiendo a encontrar las palabras adecuadas para entrar en las discusiones, para plantear nuestras opiniones, nuestras perspectivas estéticas, éticas, etcétera, que se conviertan en un foro mucho más interesante. Hay que ser pacientes, hay que eh, ser, tener espíritu pedagógico, y sobre todo revisar que las posiciones de uno siempre sean consistentes, porque como dices, uno puede acabar discriminando. Y una de las formas de discriminación en Twitter que es menos evidente, o mejor dicho, que ocurre mucho, pero que no parece discriminación, es la discriminación por el aparente cociente intelectual, ¿no? Entonces, la opinión de la persona lleva a que el otro la juzgue de ser más tonta o menos tonta, como que todo el mundo tiene un ranking de inteligencias en el Twitter supremamente ofensivo y que sería otro de los elementos que deberíamos empezar a conversar y es el tema de, sí, de cómo juzgamos a las demás personas de acuerdo a sus capacidades de expresión, a sus ideas o a otros aspectos que ya no son la apariencia o no son sus preferencias sexuales. A ese punto voy. Por ejemplo, en Twitter, es decir, ahorita no estamos en campaña política, pero se avecina una contienda electoral y vamos a empezar a ver todo tipo de ofensas, todo tipo de congestiones, todo, es una estructura de discriminación, como decías, Brigitte, a nivel global. Pero entonces, Tata, ¿cómo hacemos cuando nos llega un tweet atacándonos, discriminándonos? ¿Cómo debemos responder? Uy, la pregunta del millón de dólares, porque lo que pasa es que los seres humanos nos movemos por emociones y muchísimas veces cuando atacan eso que nosotros creemos que puede ser nuestro talón de Aquiles, podemos reaccionar como una bomba, depende de nuestro estado anímico. Pero para mí, lo digo por experiencia propia, es eso que la gente cree que es tu talón de Aquiles, eso que la gente allá detrás de las pantallas cree que es lo que te va a doler. Ser resiliente y entonces vuélvelo en algo que esté a tu favor. Y definitivamente hay que respirar profundo, contar hasta 10, como decía la abuelita, cuenta hasta 10 Responder. antes de hablar. Y si te aporta, entonces genera una discusión que tenga unos lineamientos de respeto. Pero si no te aporta, next. Para eso está el unfollow, no seguir o simplemente, ¿me entiendes? Porque a veces seguimos gente que crea mucha polémica, pero no son consecuentes entre su discurso y su actuar. Entonces, te desgastas y te desgastas y es como estar en una bicicleta estática donde estás viendo un paisaje en una pared y quieres llegar allá, pero no te mueves. Entonces también en las redes sociales tener un poco como de conciencia de decir, ¿qué me sirve de esta persona que estoy siguiendo? Y no es solo seguir a las personas que están de acuerdo conmigo, porque también el debate te enriquece profundamente, pero sí tenemos que tomar nosotros mismos la decisión de poner unos lineamientos de respeto y cuando eso ya se pasa, para eso está el interno, mi amor, mensaje interno, venga, se le está yendo la mano, ¿qué está pasando aquí? Creo que es muy sencillo, pero a veces el ego nos juega malas pasadas. Bueno, Albita, ¿y tú cómo haces para recibir esos ataques que llegan? A veces es difícil, a veces es muy difícil. Recuerdo mucho, recién pasó lo de mi hijo, bueno, se dijeron y se dicen muchas cosas, pero yo creo que lo más importante también es empoderar a nuestros jóvenes. Como dice la Tata acá y como dice Brigitte, hay que tener también como ese poder de resiliencia, ese poder de entender. Pero también tengo que decir que a través de la Fundación Sergio Urrego lamentablemente hemos recibido
noticias de muchos chicos y de muchos jóvenes que se han quitado la vida por ciberbullying, que en una semana se nos han ido. Entonces también tengo que decirle a las personas que se conectan, a las personas que están aquí, que tengamos muchísimo cuidado con lo que realmente estamos hablando, con lo que escribimos en las redes sociales. La vulnerabilidad de una persona no sabemos hasta dónde llega. Y así como hay muchos jóvenes fuertes que pueden manejar ciertas situaciones, hay muchos jóvenes y hay muchos niños y niñas que no lo saben hacer, que también tenemos que ponernos en el zapato del otro, que precisamente las redes sociales están y son libres y no podemos quitar eso del mundo, ¿cierto? Pero sí hay que decirles también a los padres de familia que nos toca acercarnos mucho más a la tecnología y bueno, yo creo que parte de esto, parte de lo que ha pasado en pandemia ha sido que naturalmente nos ha tocado afrontar todo el tema de la conectividad y esto hace parte de que tenemos que estar muy pendientes también de nuestros niños y niñas, de nuestros jóvenes, de qué están viendo, de a qué le temen, cuál es el miedo que tienen de pronto y qué es lo que está pasando en una red social. Eh, Realmente he podido hablar con los padres de una de las chicas en Chile que lamentablemente se quitó la vida a raíz precisamente del bullying, de la discriminación en una semana. Entonces, yo sí quiero decirles a todos y todas que es muy delicado lo que escribimos, lo que decimos, que realmente sepamos, como dice Brigitte, que lo que expresemos es realmente lo que sintamos y que pensemos antes de escribir algo, antes de poder hablar desde algo que muchas veces ni siquiera conocemos, porque a veces vemos en las redes sociales y comentan como si, decía yo en su momento, parece que vivieran con uno. Y resulta que no, resulta que esto es una bola de nieve. Entonces, si yo digo feo, el otro dice feo más otra palabra y esto se vuelve una bola de nieve. Entonces, yo sí creo que hay que tener muchísimo cuidado con las redes sociales, con lo que escribimos, con lo que decimos, porque claro, estamos detrás de cámaras y aquí nadie nos toca, pero yo sí creo que es importante pensar en qué puede estar ocurriendo cuando yo estoy escribiéndole algo que puede estar hiriendo a una persona. Bueno, lo que dices es muy importante, Albita, y es ese tema de lo que escribimos, pero también están los que no escriben, pero le dan corazoncito, que es el mismo que ve el acto de discriminación, pero no hace nada. Apoyar, por ejemplo, un chiste racista, un chiste sexista, es ser parte del círculo de la discriminación. No necesariamente tenemos que de pronto soy yo el que ofendo, pero si yo lo veo y no actué y no hice nada para eliminar lo que está pasando, también estoy en ese círculo de la discriminación. Yo tengo acá unas cifras interesantes, bueno, interesantes no, más bien tristes, que reveló el DAN y es sobre la población indígena en Colombia. Somos un país rico en diversidad de poblaciones, pero curiosamente son las poblaciones más abandonadas por el Estado, pero no solo por el Estado, sino también por, en general, la población colombiana. Las poblaciones indígenas son de las más discriminadas. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para que, por ejemplo, en un tema de información, las poblaciones indígenas son prácticamente desconocidas en este país, Brigitte? ¿Cómo podemos hacer para empezar a que las poblaciones indígenas estén con nuestro país, nosotros desde acá, desde las ciudades, los conozcamos, ayudemos en el tema de las lenguas indígenas para que no se pierdan? ¿Cómo podemos vincularlos al país? Es una situación muy preocupante. Hay más de 30 etnias en riesgo inminente de extinción en Colombia, es decir, 30 maneras de ver el mundo únicas que además corresponden con tradiciones milenarias de interacción con el territorio, con formas de entender la biodiversidad y de interactuar con ella únicas y que además seguramente van a ser mucho más acertadas de las que nosotros mismos podamos diseñar en la medida en que no conocemos mucho de ese territorio. Hay
una tendencia, hay dos tendencias, una a volver exóticos los pueblos indígenas y entonces asumirlos como, digamos, como mascotas, y voy a ser muy, muy dura en ese sentido porque la gente habla de los indios en Colombia como si se tratase de otra especie, como si se tratase de una condición de discapacidad, en fin, hay toda una serie de prejuicios contra la población indígena impresionantes y que son heredados, lamentablemente provienen pues casi que de procesos de la colonia, aun cuando todos somos mestizos, ¿no? Todos tenemos un ancestro que fue una mujer o un hombre nativos que aportaron, digamos, no solamente su biología, sino seguramente muchos de sus conocimientos y su tradición a quienes somos hoy en día. Eso hay que abordarlo en la educación, muy, muy fuertemente en la educación, en el reconocimiento de la historia de Colombia, de los territorios, pero sobre todo en conversaciones directas, si podemos promover un reconocimiento muy, digamos, muy reparador y muy empático con estos pueblos indígenas y tomar acciones contra quienes siguen abusando de ellos, siguen robando sus tierras, siguen amenazándolos y desplazándolos, porque pues ese es el gran problema que seguimos teniendo. Y concluyo diciendo que para todos es un reto apreciar y valorar la diferencia, sobre todo la diferencia, yo no diría que extrema, pero la diferencia que se hace patente contrasta mucho con nuestras ideas y con nuestras perspectivas. Y los pueblos indígenas tienen idiomas distintos, tienen una comprensión distinta de todos los aspectos de la vida. Entonces eso nos hace a veces cerrar los ojos y decir, uy, no, pero eso no es conmigo, yo ya tengo claro quién soy, temas identitarios. Eso requiere políticas mucho más serias de las que hasta el momento hemos tenido, sobre todo en educación, porque en el tema de gobierno hemos avanzado mucho, pero en el tema de educación y convivencia muy poquito. Bueno, me gustó algo que dijiste, tomar acciones. En ese tomar acciones, Albita, por ejemplo, yo te pregunto, además de educar a los niños y adolescentes, que es lo que hace la Fundación Sergio Rego, ¿cómo podemos educar a los padres? Que es más difícil, porque... Bueno, yo quiero retomar un poquito el tema de la labor que se puede hacer también con las comunidades indígenas. Ujú. Eh, Pues porque digamos que desde la fundación hemos tenido la oportunidad de poder estar con algunas comunidades y con jóvenes indígenas. Entonces también es importante hablar sobre la discriminación que ellos y ellas sufren. Los jóvenes indígenas no tienen las mismas oportunidades que podemos tener en cualquiera en el territorio nacional, pues no tienen las mismas oportunidades y a mí me duele muchísimo como para que ellos puedan adquirir algo de educación, tengan que separarse de su raíz cultural, tengan que irse a unos internados por tiempos, por un año, por meses, donde tienen que abandonar a su familia, donde para poder educarse tienen que desligarse de sus raíces indígenas. Y eso es muy doloroso. ¿Y por qué es tan doloroso? Porque de acuerdo a varias investigaciones, y no sé si Brigitte me corrige, pero he visto varias investigaciones en las cuales vemos que nuestros jóvenes indígenas también se están suicidando. Y es una de las poblaciones más altas en suicidio hoy en día en Colombia. Y yo creo que también es necesario hablar sobre ese tipo de discriminación, sobre ese tipo de formas culturales que nosotros no vemos cómo realmente están desarraigándose y que esto es lo que les provoca ese dolor interno, el ya volver de pronto a su comunidad y no conocer ya de su lengua indígena, no conocer de sus costumbres, no conocer de sus familias, porque necesariamente han tenido que ser desarraigados de estas costumbres para poder llegar a una educación, a una supuesta educación. Entonces yo creo que hay que reencontrarnos con esto, hay que mirar desde qué óptica nosotros y nosotras podemos apoyarles,
hay que mirar cómo reconstruir esas culturas, cómo acercar a esos taitas, a esas mamás que les enseñan desde chiquitos a esas artesanías colombianas, a lo que realmente ellos son como cultura. Yo creo que eso es como de las cosas más importantes. Y ya retomando tu pregunta, pues a los padres de familia hay que educarles casi que desde ceros, Alex, porque yo me encuentro con padres de familia que tienen muchos miedos arraigados culturalmente también, porque fuimos criados en el miedo. Si te comportas mal, pasa esto. Si, ahí sí como decíamos, le tenemos miedo al coco, ¿cierto? Entonces, y no conocemos el coco. Entonces, vivimos en una cultura donde nos están todos los días desde muy pequeños diciendo, inclusive a través de muchas de las culturas religiosas también, que si tú eres esto no puedes ser esto, que si tú eres lo otro, que mejor todo está en el mal, hablando desde el castigo y no y todo está basado en el miedo. Entonces tenemos que volver a recrearnos precisamente como familia, empezar a hablarles a los padres de familia de todas aquellas emociones que han quedado embotelladas, digo yo, quedaron embotelladas de alguna manera en nuestro ser y asimismo se las traspasamos a nuestros hijos y hijas. Entonces, esos miedos que nosotros tenemos interiores tenemos que empezar a soltarlos, empezar también a trabajar en el reconocimiento de nuestras emociones. Es importante también hablarlo, porque a veces solamente vemos a todo mundo feliz, ¿no? Entonces en Facebook, en todo mundo está contento, todo mundo, la familia feliz, todo mundo, la familia idónea, y resulta que esto no es así. Y resulta de que muchas veces nuestros hijos y nuestras hijas lloran en silencio y no nos damos cuenta. Lloran en silencio y tienen dolores. Y además, no reconocemos cuando estamos tristes ni cuando estamos enojados, porque además, cuando estamos enojados también está mal, ¿no? Entonces, si nos ponemos de mal genio, también está mal. Y si no empezamos a reconocer que pasamos por un mundo de emociones en un solo día, pues no sabemos cuando realmente nos sentimos deprimidos, cuando realmente estamos tal vez encerrados en un mundo oscuro y no tenemos salida. Entonces yo creo que es importante decirles a los padres de familia que empecemos a reconocerles, empecemos a escucharles. Yo siempre digo que esta orejita se tiene que volver así de grande, callar más y escuchar más para poder saber qué es lo que pasa con nuestros jóvenes hoy en día. Escuchar. Bueno, Tata, yo te pregunto en lo que hablábamos hace un instante, yo sé que de pronto el tema de la discriminación es gigante, ¿sí? Sería espectacular podernos detener en cada asunto porque en Colombia tenemos discriminación por edad, por género, por origen étnico, por discapacidad, por orientación sexual, por estrato, o sea, es tan estructural que es gigantesco. Por eso aquí estamos tocando, digamos, un poco de temas varios, pero sí es importante que ustedes que están en casa vayan y lean, vayan e investiguen, vayan y acérquense, porque digamos, cada uno estamos en un espacio y vamos aprendiendo. Brigitte desde la academia, Alba desde el activismo, la Tata desde el modelaje, y hay discriminación en cada uno de nuestros entornos, pero también tenemos que ver la discriminación que hay fuera de nuestros entornos. Lo que hablábamos hace un momento, Tata, por ejemplo, ¿tú creerías que debería haber una regulación a las redes sociales para evitar tanta discriminación? No te estoy escuchando. ¿Tienes el micrófono bloqueado? Sí. Ya. Ese es un tema que tiene tanto de ancho como de largo y creo que es una discusión interminable porque está la libertad de expresión, ¿no? Entonces, coartar esa libertad de expresión es también vulnerar ciertos derechos que hemos adquirido en las redes sociales. Y es que somos una sociedad que se acostumbró a que es crimen y castigo, ¿me entiendes? O sea, sí, ¿por qué tenemos que estar regulados siempre para actuar de manera sensata y de manera empática? Yo sí creo que obviamente hay unos límites y hay que asumir ciertas posturas y ciertas posiciones, pero
una de las cosas que más me causa, y toda la vida desde que era muy pequeña me ha causado como inquietudes, ese refrán que dice, donde fuereis, hacéis lo que viereis. Entonces, para que a ti te acepten en algún lugar, tienes que dejar de ser tú y mimetizarte con ese entorno en el que estás en un momento determinado. Y, y dejas de ser tú, o sea, dejas de actuar orgánicamente. Y cuando nos estamos coartados, cuando nos meten en una camisa de fuerza donde solo podemos decir y hacer lo que los demás nos dejan hacer, está permitido. Cuando queremos ser nosotros mismos y actuar espontáneamente y que sea un comportamiento orgánico, entonces es cuando no sabemos dónde parar, no sabemos dónde tener límites. Tú ten a un niño de 6 años, de 5 años encerrado en un cuarto sin tener contacto con más niños por muy largo tiempo y cuando sale, ¿qué hace? Él se sube, se trepa al palo, se trepa a la no sé qué, baja, quita, no sabe si el vaso lo bota, no lo bota, ¿me entiendes? Esos comportamientos, entonces, creo que debe regularse, pero debemos autorregularnos. Es que ahí está el secreto. Tenemos que vivir con conciencia. Yo siempre digo, hay que vivir con conciencia y dejar esa carrera frenética de mostrar que soy mejor que el otro. No se trata ni de renunciar a las metas, ni de ser conformistas, ni no se trata de eso, ¿sabes? Todos los extremos son viciosos, pero sí dejar esa carrera frenética y empezar a decir, hey, bacán, ven, bacán, en serio, mirémonos al espejo con honestidad y digamos, ¿cuál es ese propósito que me mueve? Porque es que si yo conozco mi propósito, si yo sé cómo hablo, cómo soy coherente entre cómo actúo y lo que hablo y lo que mi corporalidad dice también, ¿no? Entonces, estas expresiones pues, pueden dejar de ser menos violentas. Si llegamos al tema de que nos regulen, que nos veten, o sea, ya tenemos al gigante de Facebook que tiene todo, que estamos bajo el ojo del gran hermano, y igual te vetan. Entonces, perdónenme la expresión, además que es una expresión, imagínate uno pidiendo perdón por esto, pero si uno muestra una teta, entonces es el peor inquilino de Instagram, por ejemplo, ¿sí? Pero si muestras que están apedreando, están haciéndole bullying a alguien por su color, por su extracción social, por su cultura, etcétera, entonces eso tiene millones de reproducciones y likes y me encantas y lo que tú decías. Nos convertimos en esos seres horrorosos, ¿no? Que quieren figurar y quieren el aplauso de los demás, pero muestran una teta y entonces ahí sí te bloquean, te quitan la cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, estamos actuando bajo unos parámetros humanos que no son los indicados y creo que eso es muy importante que le hablemos a nuestros hijos. Yo soy mamá y yo le hablo a mi hijo y le digo, mira, a mí me mama que el psicólogo diga, no puedo ser amiga de mi hijo. Yo le digo, claro, soy tu mamá, te tengo que corregir, debo guiarte, ni siquiera tengo que hacerlo, pero quiero ser tu amiga. Quiero que saber de tus juegos, saber de los streamers, saber de youtubers, saber cómo hablas, pero, ¿me entiendes? Expliquemos, hablemos, conversemos, escuchemos, pues por eso tenemos una boca y dos oídos, entonces pongámosle lógica a eso. Eso que dices es muy interesante del tema de, ay, se me fue, de la corporalidad y de que podemos, o sea, somos tan conservadores o tan mojigatos que ciertas acciones están bien vistas, pero otras no tantas, como por ejemplo el que una mujer amante a su hijo en un centro comercial, que hay muchos centros comerciales clasistas en este país que ven a una mujer amamantando y le piden que por favor vaya a un espacio más adecuado. No, Y es y una hay forma una violencia escandalosa. intragénero, tenemos que hablar de esa violencia intragénero que es terrible, o sea, la cantidad de violencia emocional y psicológica que se ejerce dentro de las mismas mujeres que tachan y señalan a otras, pues porque no es lo que a mí me parece que está dentro de los estándares que nos tienen tan limitados y que no es políticamente correcto. Entonces hablemos de eso, ¿no? Esa violencia intragénero y las mujeres podemos generar unos cambios muy importantes, pero sin generalizar, obviamente, pero pues no, mi libertad termina donde empieza la tuya, entonces... Por ejemplo, ¿a ti en algún momento te han invalidado otros modelos por tu corporalidad?
Ha sido una experiencia súper linda para mí, porque Ujú. además no solo soy una modelo gorda o una modelo de talla grande, sino que soy una mujer que tiene 45 años. Entonces, como, ¡oh! Usted es tan vieja y es modelo, y se muestra pues en paños menores y en lencería, pero cuando yo llego a desfiles donde son incluyentes, donde hay modelos de todas las edades, de todos los tamaños y tallas y alturas, me encuentro con niñas que sí se quedan como, ¿y esta qué hace aquí? Pero luego, cuando me ven en la pasarela, cuando se dan cuenta que me he preparado con conciencia para tomarme esto como una profesión, cuando ven que soy empática y que no me caso en peleas absurdas, pues entonces como que, ay, qué rico, qué chévere, no sé qué, no, a mi mamá le va a encantar verte. Y a mí eso me produce una emoción y me da una gasolina enorme pues, para seguir trabajando en esto. Por ejemplo, en tu caso, Brigitte, ¿te han invalidado también tus discursos académicos y eso por ser mujer trans? Eh, Directamente no, porque a la gente, digamos, le da a veces temor en establecer controversias públicas, pero sí, en las redes sociales pasa mucho, sobre todo en los comentarios que se publican bajo las columnas o bajo las fotos o bajo las contribuciones que uno trata de hacer en distintos ámbitos, ¿no? Además, la Ujú. gente tiende a revolver ámbitos o a juzgar, como tú mismo decías, de manera muy simplista. A la primera, yo no la conocía. Uy, pero ¿cómo así esta señora hablando de esto? Si no debería estar ni siquiera en fotografía, qué cosa tan horrible. Hay una violencia verbal muy marcada que busca inhabilitar a la persona y cualquier argumento que se tenga. Eh, eh, Eso requiere pedagogía, paciencia, requiere y también tratar de entender en mi papel como formada en ciencias, entender qué es lo que hace que las personas se comportan así, ¿cierto? Entonces, normalmente trato de establecer algún tipo de contacto con la persona sin entrar en el mismo comportamiento defensivo o sin convertirme en una acosadora yo misma de su condición de acosadora, porque ahí sí que lo único que hacemos es degradar la conversación infinitamente. En muy pocas veces uno tiene respuesta o tiene digamos, una reacción positiva, pero sí se crea un entorno más sensible en las personas que han estado, digamos, presenciando un debate que normalmente es relativamente público. En la medida que uno pues interactúa con más personas, pues más personas están presentes en eso. Yo nunca tengo controversias privadas, digamos, sobre todo si los ataques o las descalificaciones han sido públicas, pues la respuesta es pública, pero siempre invitando a qué hice yo para merecer ese insulto. Hay muchas personas que dicen, ya a victimizarse, ya inmediatamente no fue capaz de defender sus argumentos y tal. A veces los diálogos son muy difíciles. Digo yo que es una prueba eh, importante para entender la diversidad tan compleja de caracteres que tiene la sociedad. Y ahora, y Brigitte, yo ahora voy a ser tu encuestadora, pero es que, es que es así. Ahora que estás en la parte educativa, yo creo que hay unos, o sea, es que yo que he estado en los colegios y eso me encuentro con muchas cosas. Entonces la gente dice, ya nos van a educar aquí a los hijos, quién sabe cómo, Con el rayo con el homosexualizador. rayo homosexualizador. No son los adolescentes, sino los docentes, los adultos, los profes, los padres, los que tienen ese temor. Lo que decía ahorita la Tata, hay un temor y es precisamente eso. Parte de la discriminación es el miedo al otro, es el miedo a lo desconocido. Yo Pero les voy a hacer unas preguntas. yo ahí te quiero Dime. aportar algo y es, muchos de los papás
se crearon en esa Claro. línea de educación del miedo y de usted no puede decir lo que piensa, lo que cree y ser usted mismo porque no va a ser aceptado socialmente. Y uno de los temores más grandes de uno como papá es evitarles a los hijos pasar por eso mismo, ¿no? Porque se sientan discriminados, pero no nos damos cuenta que estamos coartando su libertad de ser quienes quieren ser y además de romper ese mito que si te pasan cosas que no son tan buenas, tu vida va a ser un desastre, porque entonces no vamos a tener tolerancia al fracaso y no vamos a saber que cuando me caigo me puedo parar, sacudirme, llorar un ratico y seguir adelante y replantear muchas cosas. Entonces es importante que los papás pensemos un poco en eso también. Bueno, yo quiero retomar algunas cosas de lo que han dicho y es primero reconocer que somos sujetos de discriminación también, deconstruir precisamente esa estructura y esos sesgos inconscientes, hacer pedagogía, educación y mucha pedagogía. Les voy a hacer unas preguntas. La idea es que respondan al tiempo si sí o si no. Y si sí, si no, perdón, nos detenemos a examinar y si sí, seguimos. Decirle a tu pareja que debe bajar de peso para verse más atractiva es discriminación. Sí, Sí, Cambiarse de cera porque vemos a una persona con ropa ancha y gorra es discriminación. Sí, 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 Exigirle a una mujer una prueba de embarazo para entrar al trabajo es discriminación. sí, 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 Exigirle a una persona una prueba de VIH para entrar al trabajar es discriminación. sí, sí, Llamar a alguien negro es discriminar. no, no, no. Ok. Acá es necesario detenernos. Yo tengo la respuesta, pero Conectar. ya ustedes, por favor, ¿en qué contexto o por qué no llamar a una persona por su color de piel es o no discriminación? ¿Quién va primero? A ver, Brigitte. Sobre todo cuando las personas eh, se han identificado a sí mismas con esa cualidad y lo expresan de manera abierta y orgullosamente, porque obviamente es un factor que marca, pero puede ser utilizado de una manera completamente negativa o de una manera eh, reivindicativa. Dice, sí, yo soy negra, yo, eso es un hecho del cromático. Y dado que por eso fui discriminada, entonces me afirmo en ese aspecto y reclamo mi derecho a seguir siendo negra porque nadie me va a decir de qué color tengo que ser. Y en ese sentido creo yo que es muy importante. Bueno, yo digo y complemento un poco con lo de Brigitte, sí, y sí, y más si, por ejemplo, pues hay personas que culturalmente, y ahí también tenemos que tener mucho cuidado porque hay personas que se consideran afrodescendientes o personas negras. Entonces, pues también ahí depende también cómo la persona se identifique, pero también está la otra parte, ¿no? Y es la de la risa, la de la burla, y ahí es cuando ya nosotros sí ya no, creo que no estaríamos de acuerdo, ¿no? Ok. Cuando empezamos a hacer chistes o malos chistes de, ay, usted sí trabaja como negro, ¿no? Eso lo hemos dicho muchas veces todos. y no nos damos cuenta y están ahí al ladito de una persona de color o persona negra. Para allá Es que vamos. depende del tonito. Yo Ujú. toda la vida lo diré, depende del tonito. Si a mí me dicen la gorda tal por cual es, pues obviamente me voy a sentir Hay discriminación. la negra sucia o la negra perezosa. Pues, obviamente, ¿no? Cuando lo lanzamos con un insulto, con una intención de dañar, de agredir, Contexto de burla. pues entonces sí es discriminatorio, pero yo vengo, aunque no lo crean, de familia negra del Chocó, y cuando iba a las fiestas de San Pacho me sentía discriminada por blanca porque creían que por blanca no Así es. podía bailar, Claro que igual sí. que ellos, ¿no? Entonces me tocaba bailar mucho para que Bueno, supieran que sí, ¿no? continuemos. Decir que alguien tiene poca capacidad intelectual por escuchar reggaetón es discriminación. Sí, Sí, Decir que alguien tiene poca capacidad intelectual por pertenecer a determinado partido político es discriminación. sí, Sí, Usar expresiones como pelea como niña o mucho indio es discriminación.
Sí. Sí. ¿Obligar a una mujer a depilarse o maquillarse es discriminación? Sí. Es violencia además. Además, Sí, una Bueno, aquí violencia como psicológica ya de lo han los visto, a todas las personas que nos están viendo, hay muchísimas cosas que son discriminación y depende de cada uno hacer el ejercicio de lo que acabamos de decir. Entonces, de construirnos, pedagogía, educarnos para no caer en esos sesgos inconscientes. Voy a hablarles, nos quedan 10 minuticos, el tiempo es corto, de una situación que está en nuestro país en este momento, y es que Colombia es el mayor receptor del éxodo venezolano. Tenemos una gran población de extranjeros, específicamente venezolanos en este país, y con ella ha llegado también una ola de discriminación gigante, desde la forma en la que los llamamos, hasta en todas las esferas de empleabilidad, salud, educación. ¿Cómo podemos trabajar con ellos si no hemos podido aquí con nuestros colombianos trabajar el tema de discriminación? Bueno, ha sido un proceso. ¿Cómo trabajar y cómo educar a las personas para que no discriminemos a las personas que están llegando a nuestro país? Brigitte. Bueno, lo primero es reconocer que las migraciones a lo largo de la historia siempre han sido extremadamente fructíferas, siempre han contribuido con la innovación, con la creatividad, con con el encuentro y la aparición, digamos, de historias maravillosas y opciones que no hubiéramos pensado digamos, de manera autónoma. Lo otro es el reconocimiento de la historia, que nosotros también hemos sido migrantes. Todos hemos sido migrantes. Nuestros abuelos fueron desplazados del campo a la ciudad o de otros países. Nuestros bisabuelos también seguramente fueron acogidos por terceros. Es decir, la condición de migrante es absolutamente predominante en gran parte de la historia, y los países y las sociedades que han sabido acoger a los migrantes siempre además de reafirmado su cariz ético, han recibido las ventajas de la construcción conjunta de opciones ante la vida. Así que bienvenidos, por supuesto, todos los migrantes. Colombia ha sido un país muy poco abierto a las migraciones, uno de los pocos países que no tiene colonia china, por ejemplo, no tenemos Chinatown en nuestras ciudades, y Italianos. si hay algo maravilloso cuando uno viaja es poder visitar los barrios y las comunidades locales, pero en general con todas las etnias del mundo. ¿Cómo sería de grato Colombia de tener una política además explícita de invitación a migrantes a incorporarse a nuestra sociedad? Ok, bueno, nos están preguntando desde el público que ustedes, las tres, que son mujeres ya mayores, ¿cómo le hablan a sus pares de temas de diversidad sexual? Bueno, yo siempre les digo a los chicos A tu que mamá, a una abuelita. sí, que primero tienen que reconocerse como son y que no solamente es sentir, ¿no? Que, bueno, es tan lindo que sientan diferente, que exploren su sexualidad, pero también tienen que conocer acerca de la sexualidad, conocer acerca de qué es una orientación sexual, conocer mucho Educarse. más de qué más va, más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el momento en que tengamos que hablarle a una mamá, a un papá, acerca de nuestra orientación sexual, pues también tenemos que tener esa argumentación muy fuerte, es poder explicarle realmente qué es lo que yo estoy sintiendo en este momento de una manera mucho más pedagógica a un papá y una mamá, porque los padres culturalmente, las madres, pues no tenemos esa conciencia cultural arraigada. Además, venimos es más con una cultura de miedos, ¿no? Allá afuera, ¿no? Entonces, las expresiones que se escuchan afuera de la población LGBTI, la discriminación que se escucha, entonces también hay que entender un poco más la información que ellos y ellas tienen en su cabeza, ¿no?
Yo creo que en varios casos, como en el mío, yo lo que quería era proteger a mi hijo de algo que le fuera a suceder afuera. Y eso ocurre muchísimo en muchas de las familias. Hay otras que sí se consideran pues que definitivamente son homofóbicas o que definitivamente por temas religiosos o por lo que sea, definitivamente hay un rechazo de entrada. Entonces también hay que decirles a los jóvenes, no hay que correr, no hay que, hay que escoger un momento preciso también, hay que mirar hacia adentro si yo realmente también me siento segura o seguro de poder hablarlo en ese momento, ¿no? Lastimosamente, en la fundación hemos recibido muchos chicos y chicas golpeados por sus propias familias. Entonces, también decirles que tengan primero un lugar seguro, la forma de poder decirlo abiertamente, entender también al otro, utilizar muchísimo la empatía, el ponerse en el otro lado, porque también a los jóvenes hay que decirles que sienten mucho miedo de expresarlo, mucho miedo de ser diferentes, ¿no? Yo creo que hace mucho tiempo el ser zurdo también era terrible y le amarraban la mano atrás y bueno, todo eso. Entonces, pasa creo que lo mismo culturalmente con los padres de familia cuando vamos a hablar acerca de la orientación sexual, pero decirles a los jóvenes que no tengan miedo, decirles que pueden ser, que tienen que ser, que hay que ser como ellos quieren y de una manera muy convincente, de una manera que sientan que es lo que son realmente. Entonces yo sí, digamos como madre, les abro los brazos y les digo, aquí estamos muchas y muchas mamás también, de muchos países también que hemos defendido los derechos de nuestros jóvenes LGBTI y que les amamos profundamente. Entonces yo sí quiero decirles a los padres de familia que no hablen desde el prejuicio, que no tengan miedo, que sus hijos y hijas, bueno, yo tengo algo siempre que decirles y es decirles a los padres de familia, ¿ustedes recuerdan esa primera vez que le vieron su carita cuando nacieron? Esos siguen siendo los mismos, ellos y ellas mismas siguen siendo las mismas, con sus mismos proyectos de vida, con sus mismos, con sus mismos miedos también, porque nosotras las madres transmitimos muchos miedos que tenemos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces yo quiero siempre decirles a los padres de familia, recuérdenlo, recuerden cuando tuvieron a su hijo por primera vez o a su hija. Entonces, no tengan miedo a los jóvenes decirle y hablarle a los padres, porque yo siempre digo que hay un vínculo que no se rompe nunca, y es el de una madre con un hijo. Bueno, aquí en el público quiero agradecer a todas las personas que están conectadas, a Ramiro, a Felipe, Lina, muchos mensajes de a Brigitte, que son tus fans, que te aman como rectora, tan bella, ser tu fan, tu carisma, bueno, un montón para que los mires después. Eh, a ver, permita. La gente conversa, pues habla mucho sobre los prejuicios, la gente está participando mucho también comentando que tenemos que quitarnos esa actitud de prejuicio todo el tiempo frente a las personas. También nos comentan, bueno, se nos quedan muchas otras poblaciones que todo el tiempo también viven discriminación, las poblaciones con discapacidades, las poblaciones sordas, es decir, el tiempo no nos da, pero creo que pues me quedo nuevamente con lo que hemos conversado hoy y es que un primer paso para no discriminación y para que lleguemos a la cero discriminación es que reconozcamos que somos sujetos de discriminación y qué estamos haciendo y qué vamos a hacer más bien para erradicarlo. Hablábamos sobre el de construirnos, la pedagogía y la educación, lo que decía Alba. Si tú quieres dejar de discriminar, lo primero que debes hacer es educarte. Hay un tema particular en el que quieres aprender, LGBT, poblaciones afro, poblaciones con discapacidad, en general, feminismo, edúcate. Lo segundo es que cerremos con esas pequeñas conductas. No compartas el meme sexista. Evita las expresiones como pelea como niña, mucho indie. Hace un momento que ustedes respondían estas preguntas de, ay, él escucha reggaetón, es bruto, ay, él es de tal partido, también es bruto, ay, tal cosa. Tenemos que empezar a erradicar eso y enriquecer el debate con otra postura. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, como siempre, como en la televisión.
Se nos acabó el tiempo, nos quedó igual, muchas personas nos preguntan sobre diversas poblaciones, pero realmente el tiempo no nos da. Sin embargo, hoy va a ser todo el día y esperamos que el tema de la discriminación no sea solo hoy, sino que sea una constante en la que estemos trabajando para avanzar como sociedad, como humanidad. Los invito a todos a que sigan nuestras redes sociales. Nuestra línea salvavidas está disponible para todos ustedes, población adolescente, migrantes. Gracias a ti, Tata, por acompañarnos en este espacio. Un gusto, un privilegio tenerte con nosotros. Eh, Esperamos que sigas siendo activista en ese mundo del entretenimiento, en el mundo del modelaje, que sigas marcando la diferencia. Brigitte, un placer haberte tenido con nosotros, siempre respaldándonos desde la academia y igual espera que el trabajo que haces allá en la universidad, además del proyecto de sostenibilidad, sigas marcando la diferencia y siendo una líder en esos procesos para cambiar este país. Albita, pues gracias igualmente por tu activismo en los derechos humanos, por acompañarnos, por estar en esta continua lucha de erradicar la discriminación. Las quiero invitar a que los, las cuatro hagamos el símbolo de la cero discriminación, que este es el día de hoy. Y espérenme a ver, yo tomo aquí la foto. A ver, espérenme un segundo. A ver, No, sonrían. además que dejemos de autosabotearnos. Súper A Sí, ver, sonrían para la foto y sí. ya concluimos. Súper. Ahora cada una tiene 30 segunditos para finalizar. Tata, por favor. Bueno, pues la invitación es a que no nos autosaboteemos, creamos en quienes somos, no hay otro ser en el mundo igual a ti y eres absolutamente valiosa, valioso, poderoso, poderosa. Si sientes que estás sola, si sientes que necesitas una red de apoyo, existimos muchísimas personas, organizaciones que quizás tú no nos veas allí, pero siempre va a haber alguien que te va a escuchar, que te va a dar la mano, así que di todos los días frente al espejo, yo me acepto, me cuido y me quiero y voy a aprender a vivir sin etiquetas para aligerar la maleta. Está muy pesada. Albita. No, Brigitte, Brigitte, por favor. Bueno, está bien. Que no es malo vivir con incertidumbre, con dudas, reconociendo que no tenemos claras muchas cosas, porque esa es la naturaleza humana y a medida que vamos creciendo, algunas cosas ya nos parecen que eran absurdas. Era absurdo sufrir por un amor adolescente, que era absurdo eh, pensar de cierta manera, y con la perspectiva nos damos cuenta de que hemos cambiado, que hemos cambiado muchísimo y por tanto seguramente a lo largo de la vida vamos a tener muchas oportunidades para volver a mirarnos y a veces sonreír de esas incertidumbres del pasado, pero está muy bien no sabérselas todas. Sí. Perfecto. Bueno, pues desde la Fundación Sergio Urrego decirles que no están solos y solas, que aquí estamos, que les estamos apoyando, que si necesitan algún tipo de orientación a través de nuestra línea salvavidas 311-766-8666, podemos apoyarte, podemos orientarte, podemos escucharte, decirles a todas las personas que multipliquemos más el amor porque el amor es más fuerte, no multipliquemos tantas palabras de odio, no construyamos más odio. Creo que Colombia ya ha tenido bastante violencia y yo creo que cada uno y cada una desde nuestra transformación cultural, desde nuestra transformación en conciencia, podemos dar mucho desde el amor. Entonces, bueno, decirles que siempre estaremos aquí, siempre muy presentes. Gracias a ti, Alex, por estar aquí también. Gracias a ustedes, a nuestros seguidores, gracias por haberse conectado a este Facebook Live y los invitamos a que sigan todos los contenidos de la Fundación Sergio Urrego. Chao. Chao.